¡Holis! En el día de hoy vas a aprender qué color eres, por qué hay gente a la que no soportas y lo más importante, cómo aprender a tratar a la gente y cómo saber quién eres tú de verdad. Dentro vídeo. Pastel pink in the sunset. You know I never wanna make you upset. Hace relativamente poco me leí un libro que sí, no es bait, se llama Rodeados de idiotas. En un principio era un libro que no por el nombre dije, ¡buah! Me lo voy a comprar porque considero que son todos idiotas, pero sí es cierto que lo que más me llamó la atención fueron los colores. Hace no mucho salió la conversación en mi trabajo sobre un llamado método DISC. El método DISC es la combinación de 4 rasgos principales: dominio, estabilidad, influencia y cumplimiento. El libro que yo me he leído está escrito por Thomas Erickson. No obstante, ni es el primero en hablar de esto, ni es la única versión del método DISC que vais a encontrar. De hecho, hay otro libro que me parece que es de una tal Marta que se llama Pásate al método DISC. Pero realmente toda esta movida del método DISC aparece en el 1928. No exactamente con las palabras estas, pero sí digamos que las bases. Por el señor William Moulton Marston, el cual ya creó un modelo que fue la base de lo que conocemos a día de hoy como el detector de mentiras, pero eso no es el punto. El punto es que en el 28, como decíamos antes, escribió un libro llamado Emotions of Normal People. Muchos ya lo conoceréis, pero quienes no, Jung y Freud, que se les considera sobre todo a Freud como los padres del psicoanálisis, llevaron a cabo estudios pero de gente inestable. Pero realmente fue Marston el pionero en mirar a la gente normal y analizar su comportamiento, estableciendo así las bases de este. Lo que posteriormente en el 50 hizo que Walter Clark desarrollara el concepto del método DISC. Entonces, recapitulando, Marston se interesa, a diferencia de Jung y Freud, por la gente corriente, por su comportamiento y por su personalidad. Walter Clark decide seguir con el método y sobre todo llegar a un punto mucho más concreto y más estudiado. Y con el paso del tiempo, como ya han pasado más de 50 años, esta herramienta está muchísimo más estudiada, por lo que os voy a contar a continuación, a lo mejor a más de uno le peta la cabeza. Pasamos a la parte con chicha. ¿Qué color eres y qué color son los que te rodean? Yo al final os voy a desmembrar un poco el libro. Igualmente, si os interesa, oye, no es publi, no es nada, ya os he dicho de hecho que hay muchos libros de este tema. Al final lo que tenéis que buscar es el método DISC y en función de eso ya os hablaré de las personalidades. Pero aquí cada uno que haga lo que quiera. Vamos al lío. Partimos de la base de que hay 4 bases de comportamiento. Está el rojo, está el amarillo, el verde y el azul. Pero antes de que empieces a paranoiarte una vez te diga uno y te sientas identificado, te voy a hablar de porcentaje. En torno al 5% de la población solamente tiene un color, el 80% tiene 2 y el 15% restante tendría 3. No se contempla la idea de que estén los 4 colores dentro de un mismo individuo. Empecemos por los rojos. Os voy a dejar un poco por aquí cuáles son todos los rasgos que caracterizan a un rojo y de tú a tú te lo voy a contar un poquito más para que lo entiendas. Al final, una persona roja es una persona que va a luchar mucho por su objetivo, va a ser una persona competitiva, va a arrasar con lo que haga falta para llegar a donde tiene que llegar, le gusta la inmediatez, le gustan las cosas rápidas, es ciertamente impaciente, es ambicioso, por lo general también de carácter fuerte, muy competitivo, le gustan las cosas claras y rápidas y es una persona muy resolutiva. Este comportamiento es muy dominante, de todos los colores que hay, el que más, y la verdad es que no se anda con miramiento. Es verdad que suelen estar abiertos a nuevas ideas, pero siempre y cuando sea algo resolutivo, y sobre todo sea algo que está justificado. Es decir, no le puedes decir tengo una nueva idea y no decirle nada más. Pero si por ejemplo le dices, oye, tengo una nueva idea, he pensado esto y esto para esto, muy probablemente estén de acuerdo contigo porque también son pioneros y les gustan mucho las cosas nuevas. Algunas de las características más concretas de un rojo es que suelen tener un tono muy elevado de voz. Si conoces a esa persona que cuando te habla parece que está enfadada, pero realmente si se lo dice te va a decir que no lo está, muy probablemente sea muy roja. Por lo general piensa que todo el mundo es muy lento, además de que otro de sus rasgos muy imponentes es que son controladores. Pasemos a los amarillos. Los amarillos digamos que son la versión happy friendly del rojo, pero también son la versión más descabellada de las personas. Una persona amarilla se le caracteriza sobre todo por ser muy buen comunicador, una persona muy extrovertida, con mucha labia, como alguien muy creativo, fácil de tratar, pero también como una persona que necesita mucha atención del resto. Una persona que tiene que ser el centro de atención continuamente, que es cierto que es muy sociable y es muy espontáneo, pero muchas veces de esto no se dan cuenta por lo que avasallan en una conversación o en una cena, imagínate, queriendo tener todo el protagonismo.
Algunas de las características un poquito más concretas de un amarillo es su optimismo temporal. Es decir, esa persona que siempre llega tarde, aunque piense que va a llegar pronto, pero siempre tenga una excusa. Es que me ha pasado tal, es que me ha pasado aquello, y sea todo como súper maravilloso de uy, qué novedoso y me pasa a mí todo, probablemente sea amarillo muy mucho. Me declaro culpable. Además, a los amarillos les encanta enrollarse, les encanta contar anécdotas, hablar siempre desde el ego, suelen ser muy egocéntricos y da igual lo muy personal que sea el tema del que está hablando, que probablemente este amarillo lo desvíe a lo que él quiera hablar. Y ahora le damos la vuelta a la carne y nos vamos a todo lo contrario, a los verdes. Los verdes son muy buenos oyentes. De hecho, la mejor combinación con cualquier color es un verde, porque va a ser aquel que no le importen mucho tus defectos, o si le importan, no te los va a decir, pero te va a aguantar. Volviendo a la estadística, lo que más te vas a encontrar en una sociedad es verdes. Al final son personas normales y corrientes que se dejan guiar con facilidad, no suelen poner muchas pegas a lo que se les dice, pero también es cierto que no les suele gustar el cambio, y su capacidad para tolerar el enfado es bastante alta, a diferencia de un rojo o de un amarillo, que suelen ser más irascibles. Un verde va a ser el mejor apoyo que puedas tener como amigo o como compañero de trabajo, siempre y cuando tus características sean ciertamente de liderazgo. Si no, nadie va a mover un dedo. A pesar de que sean buenos oyentes, pacientes, tranquilos, estables, que sea una persona agradable con la que puedes estar, también puede tender un poquito a considerar que es el problema. Suelen ser ciertamente torpes y sumisos. Raras veces un verde te va a decir estás equivocado o el problema eres tú, pero también es probable que el verde hable de ti a tu espalda. Cabe destacar que estos colores tienen tanto su parte buena como su parte mala. Es por ello que un verde, aunque te parezca de buena a primera muy amigable, puede ser esa persona que está soltando de ti rumores en el trabajo o en el cole. Y ahora pasamos a los azules. Los azules, para que me entendáis, son todo lo contrario a los amarillos. Son personas muy analíticas, muy estructuradas, no dan puntadas sin hilo, son distantes, reservados, no les gusta hablar de su vida, no va a hablarte de su fin de semana un lunes y mucho menos te va a preguntar qué tal el tuyo. Si hablamos de un ámbito de trabajo, los azules están muy enfocados a los objetivos y sobre todo muy enfocados en las tareas, nada relacional. Además son personas súper introvertidas, a diferencia de los amarillos que son súper extrovertidos, les gusta la calma, les gusta la tranquilidad. De hecho, lo que para un amarillo significa ser amigable y meterme en tu vida y preguntarte sobre qué tal el fin de semana, para un azul puede ser una completa molestia y encima lo va a denominar como boca chancla o como una persona que no utiliza bien sus recursos y mucho menos el tiempo que tiene para trabajar, simplemente que lo desperdicia. Además, los azules pueden ser muy detallistas y esto hace que el tiempo que tenían establecido para hacer una tarea se vuelva un infierno. Sin embargo, aunque puedan ser percibidos como personas aburridas o sin sentimientos o altamente introvertidas, también tienen sus sentimientos. Lo único que su forma de abrirse no es como la de alguien extrovertido. Para lo que una persona extrovertida es contarte todo su fin de semana, decirte sus percepciones y encima contarte qué plan tiene para el próximo fin de semana, para una persona introvertida a lo mejor lo que más le sale y su mayor muestra de aprecio es escucharte y a lo mejor comentarte en algún momento qué va a hacer en las vacaciones de verano, sin que tú le preguntes. Algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de colores, comportamiento y demás es que el mundo interior de cada uno es, valga la redundancia, un mundo. Y lo que tú puedes considerar una falta de respeto o una persona agresiva, a lo mejor la persona que lo está haciendo no es consciente de ello o simplemente no lo percibe como tal porque tampoco es su intención. Si estás entre uno o dos colores en los que consideras que podrías ser tú, te voy a hablar un poco de cómo gestionan los enfados a ver si así te resulta más fácil. Supongamos que la gestión de un rojo del enfado es un chupito. Se llena muy rápido y se vacía igual de rápido. Es decir, los rojos son muy explosivos. Es por ello que pueden explotar muy rápido, pero al igual que les ha dado ese venazo, se les va a ir súper rápido. Los amarillos podríamos compararlo con un vaso de agua. Un amarillo tarda un poquito más en enfadarse, pero no tanto como un verde, ni mucho menos. De hecho, los amarillos tienden a ser irascibles. Es decir, que a lo mejor algo que le dijiste hace 2 semanas que no le afectó en absoluto, en este momento sí le va a afectar y sí va a saltar contra ti. De hecho, los amarillos tienden a irse muy a lo personal, muy a la defensiva. Si conoces a una persona que tiende a irse a la defensiva, muy probablemente sea amarillo o un alto porcentaje de amarillo. A diferencia de los rojos que se van a enfadar con probablemente tu rendimiento, la lentitud del tráfico, en cambio un amarillo probablemente se moleste más cuando se le ataque a él, aunque realmente ni siquiera haya sido un ataque personal, pero ellos se lo van a tomar como personal. Como son personas muy relacionales que están muy atentos a lo que piensan de ellos los demás, quieren que todo el mundo los quiera. No quieren caer mal a nadie, pero en cuanto detectan que hay un mínimo roce o una crítica a su persona, ahí es donde van a saltar. Sobre todo para justificarse y no quedar como los malos, aunque esto les haga parecer más malos. Luego están nuestros maravillosos verdes, que están para calmar todos los trastornos que tenemos.
Un verde va a tardar mucho en enfadarse. El problema es que cuando se enfade va a ser el fin del mundo. Aguantan un montón y como suelen pensar que ellos son el problema, es complicado que vayan a saltar, sino que se lo van a quedar un poco para ellos y la queja va a ir más a lo personal, llevándole incluso no a estados de depresión, pero sí a algo similar. De hecho, varios de mis amigos son verdes y creo que todavía no he visto a ninguno enfadado. Y pasamos a los azules. Los azules realmente aguantan mucho, pero al mismo tiempo van como desechando poco a poco. Es decir, van echando quejas. Si a un azul no le parece bien lo que estás haciendo, te lo va a decir. Tened en cuenta que una persona azul va a pensar mucho lo que dice y cuándo lo dice. Entonces, cuando esa persona te diga tus resultados no son buenos, en muy rara ocasión te va a pedir perdón porque él considera que te lo ha dicho en el mejor momento. Digamos que un azul va quejándose conforme le llega. Es decir, no se va a quejar por todo, como a lo mejor haría un rojo, pero sí, si considera que algo está mal en un momento dado, te lo va a decir. No va a tener ningún tipo de miramiento y considera que si tu traje es feo y estás en una boda, te va a decir qué traje más feo lleva. Pero no por nada personal, simplemente porque consideran, como persona detallista y analítica, que es cuando había que decirlo. Pero, a pesar de todos los males que tenemos cada uno dentro de nosotros, tenemos muchas cosas buenas. Es cierto que si ya te has identificado con algún color, a lo mejor no lo estés pasando bien viendo este vídeo. De hecho, yo mientras leía el libro no lo pasé nada bien. Yo lo estoy contando de una forma bastante amena, pero en el libro está mucho más específico y cuando empiezas a identificarte con cosas que dices, madre mía, lo que están sufriendo otros conmigo, ahí es cuando se te cae el mundo encima. Entonces, como somos personas civilizadas, te voy a enseñar cómo lidiar con esas personalidades fuertes o que no llegas a entender por lo que piensas que todo se va al garete. Empecemos analizando al rojo. Cuando un rojo se estresa o se enfada o ya le toca soltar toda la bilis, estos son algunos tips para aguantarle y sobre todo para calmarle. Las personas rojas son muy complicadas, sobre todo si conoces poca, porque te van a parecer como un pic que dices, madre mía, no quiero volver a ver a esta persona en mi vida. Una persona roja, cuando está estresada o cuando está bajo mucha tensión, o incluso cuando suelta el boom que le toca, va a culpar a los demás. Él no va a tener la culpa de nada. Siempre va a ser, es que el otro ha hecho esto, es que aquel ha hecho cual, es que este ha dicho no sé cuánto. De hecho, los rojos tienden a exagerar lo que se ha hecho mal para que parezca mucho más abrumador, porque realmente ellos lo ven así. Entonces, cuando se estresan van a ser mucho más exigentes y no va a escuchar a absolutamente nadie. En el libro, uno de los consejos que te da es que básicamente lo mande a hacer ejercicio o a alguna situación competitiva para que se le pase toda esa furia que tiene y gane algo o se le olvide. Mi consejo como persona que conoce a rojos y que al final he probado en mi carne lo que es una persona con mucha ira es darle la razón. No entrar al trapo. Que suelten todo lo que tengan que soltar. O sea, tienes que desarrollar la habilidad de no hacerle caso a lo que está diciendo. O por lo menos pensar que lo que te está diciendo no es del todo cierto. Al mismo tiempo, tú tendrías que hacer un poco de introspección y ver si realmente has provocado eso por la lentitud o no. Al final, todo es cuestión de tener un poco de empatía con las personas que no son como tú, saber cómo gestionarla y sobre todo, entenderla. En caso de que un amarillo se estrese o esté bajo mucha presión, va a querer ser el centro, va a querer desahogarse, no va a ir a lo personal, como el rojo a lo mejor, pero sí es cierto que va a tener que soltarlo todo por la boca y todo el mundo va a saber que está estresado. Tampoco le debería de durar mucho, no tampoco como al rojo, pero no debería de exceder en el tiempo, pero en caso de que se excediera, sí podríamos estar entrando en un episodio ciertamente depresivo o que esa persona se sienta en la mismísima miseria. Algunas de las mejores cosas que podría hacer con este amarillo es sacarlo por ahí, que se dé una vuelta, que se olvide de todo y sobre todo que no piense en esa situación. Por otro lado, encontramos cuando un verde se estresa o está bajo mucha presión, vemos a una persona completamente hermética, que no quiere saber nada de nadie. Probablemente si te tiene aprecio en ese momento no te despreciará, pero sí no querrá saber nada de ti. Además se vuelven muy dubitativos e indecisos y se vuelven sumamente cabezones. Lo mejor que puede hacer con un verde estresado es básicamente dejar que se tome su tiempo. No tan heavy como un amarillo, tipo vete de fiesta o vete por ahí, pero sí tipo, oye, vete a dormir, vete a pintar, vete a alguna actividad que a ti te parezca chuli y pierde un rato. Es cierto que como los verdes también son un pelín más herméticos, sí van a necesitar un poquito más de tiempo para recuperarse de esa presión y de esa tensión. ¿Y qué pasa cuando un azul se siente presionado o está bajo tensión? Se vuelve un pesimista. Al igual que los verdes van a necesitar su espacio, pero no su espacio tipo toma un libro, toma tal, no, al contrario, olvídate de ello. No en el mal sentido, de hecho, déjales todo el espacio que necesiten al saber que, oye,
lo que sea, estoy aquí, pero que respiren. Entonces, podríamos resumir todos los enfados que tienen cada uno de los colores en las siguientes palabras. Un rojo se va a volver más agresivo y más duro. Un amarillo mucho más caótico y mustio. Un verde va a ser más evasivo y pasivo de lo habitual. Y un azul se va a cerrar en banda del todo. Entonces, algo bueno que tiene este vídeo y sobre todo tú que has decidido verlo, es que si vas analizando a la gente que conoces, vas a poder determinar cómo actuar en diferentes situaciones en las que tú pensabas que había que actuar de X forma para actuar de la mejor manera posible y sobre todo que nada acabe mal. Cada persona tiene su forma de ver el mundo y de actuar ante otro. No obstante, muchas veces nos dejamos guiar por el yo es que soy así, es que siempre he actuado así o es que me he vuelto de esta forma para cerrarnos en banda y no cambiar. Que ojo, no siempre hay que cambiar, pero sí es verdad que ser consciente de cómo eres te va a ayudar mucho más, no solo en tus relaciones, sino también a entenderte a ti mismo. Todos los colores que he mencionado tienen su parte positiva y también su negativa, como todo en esta vida. Pero lo importante no es agarrarnos palo ardiendo diciendo no es que yo ya soy así, o cerrarnos en banda diciendo madre mía, qué horror de persona soy, no voy a salir nunca más a la calle. Lo más importante es que seas consciente de tus virtudes, también de tus desventajas y que te fijes cuando te relaciones con el resto. Cada uno lo puede ver como quiera. Yo lo veo como una herramienta para, por un lado, evitar conflictos, por otro lado, vivir mucho más tranquila, porque claro, cuando te conoces a ti mismo y conoces cómo piensa el resto y por qué hacen lo que hacen, que es diferente a ti, el juego cambia mucho. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado un montón. Si te ha interesado el tema y quieres que ahonde más en alguna parte del libro, no dudes en dejármelo en los comentarios. Y de hecho, también si te has identificado o has identificado a alguien con algún color, también déjamelo en los comentarios y así me entero. Ha sido un placer estar por aquí con vosotros en YouTube y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!